Gracias, Ana. Entonces, el tema que vamos a trabajar es derivada de funciones exponenciales. Y trabajamos con el teorema 381 que está en la página 168 de su libro de texto. Tenemos dos tipos de exponenciales. Una cuando la base es exponencial natural, que es la constante e, y la otra cuando es diferente de e. En ambas, usted va a copiar la misma función y va a derivar la potencia. Pero en la segunda, usted va a agregarle el logaritmo natural de b. Realmente, si usted aplica la segunda a la primera, es la misma. Si usted acá me le aplica logaritmo natural, observe acá, b es la base y acá e es la base, logaritmo natural de e, y usted lo encuentra en su calculadora, esa respuesta le va a dar 1. Por esa razón, esa parte, cuando la base es c, no se escribe. Yo les recomiendo comenzar por escribir primero la derivada de la potencia. Los ejercicios con los que va a trabajar en esta sección son del 1 al 36. Aquí lo tenemos, del 1 al 36, en el cual le piden, por ejemplo, en el 36, la cuarta derivada. Vamos a aplicarle los teoremas. Siempre debe recordar y debe estar presente si va a utilizar uno de los teoremas anteriores, principalmente producto, cociente o regla de la cadena. Por ejemplo, vamos a trabajar con el problema número 1. El problema número 1 es una función exponencial natural. Yo le recomiendo que identifique la potencia, que en este caso es negativo x. La derivada va a ser igual a la derivada de la potencia, que es negativo 1, por la misma función. La copia exactamente igual. Y esa es la respuesta. No hay nada más que hacer. La derivada de la potencia por la misma función. Eso cuando es función exponencial natural. En el número 4 voy a aplicar la derivada también a una función exponencial natural. Identifico cuál es la potencia. Una combinación acá, mire, ya con función trigonométrica. La potencia es una función trigonométrica. Entonces usted deriva la potencia, la derivada del seno 10x va a ser coseno de 10x por la derivada del argumento. Nunca se olvide derivar el argumento de la función trigonométrica. El argumento de la función trigonométrica es 10x. Su derivada va a ser 10, multiplicada por la misma función, que sería e elevado a la seno 10x. Aquí lo más que puede hacer es cambiar un poquito la presentación, colocando primero el 10, eso es decisión suya, coseno de 10x por e elevado a la seno de 10x. Y ahí tiene su respuesta. Entonces, la aplicación del teorema cuando la base es e. Pero rápidamente nos vamos a ir al problema número 5. Observe ahora que la base no es e. Es diferente de e. No vamos a decir tanto 5, es diferente de e. Usted también identifica su argumento, perdón, su potencia, y la potencia es 2x. Bueno, su derivada va a ser, mire, la derivada de la potencia, que es 2, por la misma función, por logaritmo natural de la base. La base es 5, entonces logaritmo natural de 5. Y ahí está su derivada, que tal vez se podría escribir, podría ser acá 2 logaritmo natural de 5 multiplicado por 5 elevado a la 2x. Aquí quiero hacerles una observación que vaya recordando las propiedades de la función logarítmica. ¿Qué le dice? Que si usted tiene una constante multiplicado a un logaritmo, esta expresión
se puede escribir de la siguiente manera. Logaritmo natural de 5 elevado al cuadrado, y eso lo seguimos escribiendo igual. 5 al cuadrado es 25. Entonces le queda a usted logaritmo natural de 25 por 5 elevado a la 2x. Hago esto porque en la plataforma, en la prueba virtual, es posible que la presentación se las cambien aplicando propiedades del logaritmo. Entonces aquí estoy aplicando aquella propiedad del logaritmo que dice que si usted tiene y igual a logaritmo de x, esto es lo mismo a tener logaritmo de x elevado a la a, o en sentido inverso, de acuerdo a cómo necesitemos aplicar la propiedad. Entonces lo que yo tenía acá era 2 por logaritmo natural de 5. Entonces lo que hice fue que el 2 pasó a ser la potencia, no estoy derivando, estoy aplicando propiedades del logaritmo. 5 al cuadrado me quedó 25, lo demás lo copié igual. Bien, esto es derivada de funciones exponenciales, ya sea que la base sea e o distinta de e. ¿Alguna pregunta? Harry. Lick, en esa propiedad, no importa cuál sea el número que está multiplicando al logaritmo natural, siempre se puede poner de potencia. Sí, no importa cuál sea el número, siempre se puede poner de potencia. ¿Otra pregunta? Ok, continuamos entonces. Voy a compartirles el problema. Permítanme. Vamos a ver si tenemos a alguien acá en espera. No. Entonces usted puede trabajar con los diferentes ejercicios que están ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en el problema número 8. Voy a trabajar con el problema número 8 y luego con el problema número 14. E a la menos x seno de pi x. Correcto. Okay. Siempre usted observe, lea el ejercicio, vea los detalles, porque un detalle puede cambiarle el procedimiento y la respuesta. Aquí hay un producto. Vamos a aplicar el teorema del producto, el cual nos dice, primera derivada, que copiemos el primer factor por la derivada del segundo factor. La derivada de seno de pi x es coseno de pi x, y no olvidemos que tenemos que derivar el argumento de la función trigonométrica. La derivada de pi x es pi. Pero también recordar que estamos con el teorema del producto. Ahora vamos a copiar el segundo factor, que sería seno de pi x, por la derivada del primer factor, la derivada de e a la menos x. Vamos a hacer un apartado acá para que usted observe. Aquí tengo e a la menos x. El teorema me dice la derivada de la potencia va a ser menos 1 por la misma función. Entonces, cuando usted tenga e a la menos x, la derivada es menos 1 e a la menos x. Como es negativo y se está multiplicando, es importante que vaya entre paréntesis. Esta es su respuesta. ¿Qué puede ser ahí? Bueno, ahí lo que puede hacer es, aparentemente es sacar factor común. Mire, e a la menos x, e a la menos x. Al obtener factor común, en el primer término me va a quedar acá pi coseno de pi x. Recuerde que no se puede multiplicar este argumento por pi. Y acá tenemos menos por más, menos. Y vamos a tener seno de pi x. Ya que e a la menos x ya está como factor común.
Y esa sería la respuesta del problema número 8. Una combinación de regla del producto. Una combinación de derivada de función trigonométrica con derivada de una función exponencial natural. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Elías. ¿por qué de estar positivo seno de pi x pasa a negativo? Porque aquí usted tiene un producto de signos, ¿sí? Que tiene más, pero acá tiene menos. Entonces, menos por más le da menos. Ya entendí, gracias, ingeniero. ¿Otra pregunta? Bien, vamos a pasar al ejercicio número 14. En el cual hay un poco más de simplificación. Necesito trabajar con ese tipo de ejercicio porque al observar sus respuestas en las pruebas virtuales, he identificado que sí dominan los teoremas de las derivadas, pero tienen problemas en las simplificaciones. Diga, Ilka. Ingeniero, solo para aclarar, el segundo teorema donde se aplica el logaritmo natural es cuando la base es diferente a e, ¿verdad? Correcto. Gracias, ingeniero. ¿Cómo sucede? Te lo vuelvo a compartir acá. ¿Cómo sucede en el problema número 5, ¿va? Que la base acá es 5. Entonces, en ese tipo de ejercicio, lo que usted tiene que agregarle al teorema de la función exponencial natural es que tiene que sacarle logaritmo natural de la base. Si usted hiciera lo mismo acá, usted pondría logaritmo natural de e, pero logaritmo natural de e es 1, y 1 es un elemento neutro de la multiplicación que no afecta su respuesta. Por eso no se escribe logaritmo natural de e, pero sí se escribe cuando la base es diferente de Ingeniero. e. ¿Estamos claros, Hilda? Sí, ingeniero, gracias. Vamos entonces al problema 14. Parece que estamos teniendo problemitas con el internet. El problema 14 dice e a la x más e a la menos x. Y en el denominador tenemos e a la x menos e a la menos x. Ok. En este ejercicio lo primero que quiero compartir con ustedes es que no se puede cancelar e a la x con e a la x, porque se cancelan cuando son factores. O sea, el mismo factor a todo el numerador y el mismo factor a todo el denominador, pero aquí son términos porque se están sumando y restando. Así que vamos a proceder a encontrar la primera derivada, observando que tengo un cociente. Y voy a aplicar la regla del cociente, el cual me dice que comience copiando el denominador. Por la derivada del numerador. La derivada de e a la x va a ser e a la x. ¿Por qué razón? Bueno, porque usted tiene e a la x. La derivada de la potencia es 1. Por e a la x queda e a la x. Y acá queda la derivada de e a la menos x, que ya lo hicimos anteriormente. La derivada de e a la menos x va a ser menos 1 e a la menos x. Por lo tanto, multiplicado por más, aquí va a quedar menos. Le aconsejo que se aprenda estas dos derivadas porque se utilizan mucho y le va a servir mucho tenerlo ya en su memoria. La derivada de e a la x es e a la x. Y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Es lo que tiene que tomar en cuenta. Ok, ahora copiamos el numerador por la derivada del denominador. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada de e a la menos x es menos. Por menos le va a quedar más e a la menos x. Vamos a
extender la división y acá usted ya sabe el denominador elevado al cuadrado. Haciéndole una pequeña observación acá, por favor ponga atención porque muchos cometen ese tipo de error. Y proceden a cancelar, por ejemplo, e a la x con menos e a la menos x. Uno aquí y el otro acá. Y lo proceden a cancelar. Esto no se puede. ¿Por qué no se puede simplificar? Porque hay una resta. Y solo se cancelan factores. Se simplifican factores. Que sea factor a todo el numerador y factor a todo el denominador. Le muestro algo más. Por ejemplo, si usted tiene a más k sobre a, usted no puede cancelar a, porque en el denominador a es un factor, pero en el numerador a es un término, porque se está sumando. La respuesta de esta expresión es la misma expresión. Ahora, si usted tiene a por k sobre a, en la cual el a es factor de todo el denominador y a es factor de todo el numerador, ahí sí puede cancelar y la respuesta le queda k. Por esa razón, aquí no se puede hacer esa simplificación y lo que procede es hacer el producto. Aplicando productos notables o la propiedad distributiva. Ya eso es decisión tuya. Entonces vamos aquí a multiplicar e a la x por e a la x. Ahí debe recordar el producto de bases iguales, ¿verdad? Copia la base, que sería e, y suma los exponentes. 1x más 1x le va a quedar 2x. Usted traslada acá su respuesta y le queda e a la 2x. Ahora vamos a multiplicar e a la x por menos e a la menos x. Para empezar, hay un signo menos. Más por menos da menos. Y vamos a efectuar ese producto. E a la x por e a la menos x. Se aplica la misma regla anterior, producto de bases iguales, copia la base y suma. Una x menos una x le queda 0 y e a la 0 es igual a 1. Por esa razón aquí vamos a poner 1. Seguimos ahora con el segundo término. Acá. Para empezar, tenemos un producto de signo, menos por más, le queda menos. E a la menos x por e a la x, ya lo hicimos. Mire, la respuesta es 1. Ok, y ahora el otro producto. Menos por menos va a quedar más. Y e a la menos x por e a la menos x, la misma regla de potencia, copia la base y suma menos 1 le queda menos 2x. Hay un signo menos, lo copiamos y como hay un signo menos le recomiendo que ponga un paréntesis para que quede claro que este signo menos afecta a toda la respuesta del paréntesis. Y comenzamos a efectuar los productos por propiedad distributiva. E a la x por e a la x. Eso ya lo hicimos, es e a la 2x. Luego, más por más da más, ¿verdad? E a la x por e a la menos x. También ya lo hicimos. Es igual a 1. Luego tenemos acá e a la menos x por e a la x. Ya lo hicimos. Es igual a 1. Y por último tenemos acá más por más da más. Y usted hace el último producto. E a la menos x por e a la menos x, que ya lo hicimos, es e a la menos 2x.
cierre el paréntesis. Extendemos la división, colocamos el denominador elevado al cuadrado. Como le mencioné en los otros ejercicios, generalmente este denominador solo se copia. Y hasta aquí lo que he hecho es aplicación de propiedad distributiva, y tenga muy en cuenta esta ley de producto de bases iguales que hemos utilizado acá para que usted la pueda ir aplicando y entendiendo de dónde salieron cada uno de los términos. Vamos a continuar simplificando. Vamos a tener e a la 2x menos 1, queda menos 2, e a la menos 2x, menos por más, menos, 1 más 1, 2, por menos por más, menos. El denominador elevado al cuadrado. Podemos simplificar acá, mire, e a la 2x menos e a la 2x. Y también e a la menos 2x menos e a la menos 2x. Obteniendo como respuesta final menos 2 y menos 2 menos 4. Y acá le queda e a la x menos e a la menos x elevado al cuadrado, su respuesta final. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces quiero compartirle. Aquí pues va a tener muchos ejercicios muy interesantes. Yo tengo una pregunta para ustedes en el 16. Para que el ejercicio se vuelva más simple, ¿qué haría usted primero en el problema 16? Levante la mano. Repito, en el problema 16, para que el ejercicio se vuelva más simple para derivar, ¿qué haría primero en ese ejercicio? Levante la mano, por favor. Osmin. Lick podría multiplicar, hacer la multiplicación de e a la 2x por e a la 3x. ¿O no? ¿Cómo va a quedar eso? Podría quedar... No, me quedaría 2e, ¿verdad? A la 5x. A la 5x. ¿Ilka? No, iba a decir lo mismo, ingeniero. ¿Está de acuerdo con Osmin? Creo José. que quedaría e a la 5x. José. Sumarían los exponentes. José, no lo escuchamos bien. Sería e a la 9x. Correcto. Eso es lo que usted tendría que hacer. Así es. Aquí lo que tiene que hacer es observar que tiene producto de bases iguales. Entonces, antes de derivar, usted mejor no deriva, sino que aplica la ley de exponentes que dice que copie la base, porque tiene producto de bases iguales, y sume los exponentes. 2x más 3x más 4x, como dice José, le va a dar 9x. Y una vez que usted ya tiene e a la 9x, lo deriva. Va a ser más fácil. ¿Qué haría en el problema 18? ¿Qué idea plantearía en el problema 18? Marlon. Utilizar la regla de la cadena.
Marlon empezaría a derivar. Es correcto hacerlo. ¿Alguien tiene otra idea? Ilka. Pasar el EX al numerador de modo negativo, E a la menos X. Veo. Tu idea es correcta, pero falta algo más para hacer más fácil el ejercicio. Marlon. Lick se podría hacer como logaritmo natural también con e a la x. ¿Cómo quedaría la expresión, Marlon? Entre paréntesis, logaritmo natural elevado a la... No. Esa parte sí no se puede ahí. ¿Cómo así? No No se se puede. puede. Ujú. La idea de Ilka es la más cercana a lo que simplifica el ejercicio. ¿Alguien más? Jody. No se multiplicaría el menos x con la potencia 100. O sea que lo recomendable en ese ejercicio es que usted, por ejemplo, al final quedara con e a la negativo 100x. Y derivar esta función es mucho más fácil que aplicar teorema del cociente o regla de la cadena o cosas así. Eso es lo más adecuado. El e a la x que está en el numerador lo pasa al denominador, pasaría negativo x por 100, negativo 100x. Tomen en cuenta esas observaciones porque le va a ayudar a simplificar sus procesos. Aquí pues son enunciados parecidos a los que ya hemos trabajado. Encuentre la pendiente de la recta normal, por ejemplo, a la gráfica. Le pone esta expresión, ¿verdad? Vamos a trabajar también con ejercicios, miren, donde ya les piden la tercera, la segunda derivada. Así que usted decide, ¿verdad? Yo voy a trabajar con el problema número 33. Problema número 33. Y ya saben, nos volvemos a conectar para hacer la evaluación de los últimos dos grupos. El problema 33 dice e elevado a la x al cuadrado. Y le están pidiendo la tercera derivada de y con respecto a x. Bueno, usted deriva. Es una función exponencial natural. Comienza por derivar la potencia por la derivada por la función misma, e a la x al cuadrado. Y ahí está la primera derivada. Ahora va a encontrar la segunda derivada, observando que ahora usted tiene un producto. Entonces va a copiar el primer factor por la derivada del segundo factor. Al derivar el segundo factor, usted observa que el segundo factor es e a la x al cuadrado. Comienza por derivar la potencia, que sería 2x, por la misma función. Sin olvidar que está en el teorema del producto. Ahora copia, mira, el segundo factor por la derivada de 2x, que es 2. Y ahí ya tengo la segunda derivada, pero me piden la tercera derivada. Yo le aconsejo que antes de proceder a obtener la segunda derivada, simplifique un poco acá. Mire, 2x por 2x, le queda 4x al cuadrado, e a la x al cuadrado. Y acá más 2e a la x al cuadrado. No le aconsejo que saque factor común, aunque sí se puede, sino que proceda a encontrar la tercera derivada. Aquí observamos, hay un producto, copio el primer factor por la derivada del segundo factor, derivando primero la potencia por la función misma, más copio el segundo factor por la derivada del primer factor, que sería 8x. Terminando acá, más, y acá tendría 2, la derivada de la potencia va a ser 2x por la misma función. Y aquí está su respuesta. Ahora lo que nos toca es simplificar un poco.
podríamos observar que todos los términos tienen factores comunes, ¿verdad? Podríamos observar que aquí tengo e a la x al cuadrado, e a la x al cuadrado, e a la x al cuadrado. Podemos observar que aquí tengo x, acá tengo x, y acá también tengo x. Así que factor común el x. También puedo observar que tengo factor común este divisible entre 4, este divisible entre 4 y este entre 4. Así que como factor común usted puede tener 4. Si no lo entiende, hacerlo de una sola vez, bueno, entonces multiplique. 4 por 2, x al cuadrado por x, x a la 3, e a la x al cuadrado. Estoy multiplicando. Acá lo escribe de primero. 2 por 2, 4. Y tal vez así observa más fácilmente el factor común, donde puede observar que todos tienen e a la x al cuadrado. Ese va a ser mi primer factor común. ¿Sí? Todos tienen x. ¿Sí? ¿Cuál es la x con el menor exponente? X a la 1. Puede escribirlo de primero. Tengo 8, 8 y 4. Los tres números son divisibles por 4. Y eso se convierte en su factor común. Divide 8 entre 4, le va a quedar 2. X al cubo entre x le va a quedar x al cuadrado, nada más. Más 8 entre 4 le va a quedar 2. X entre x se cancela. E a la x al cuadrado entre x, e a la x al cuadrado se cancela. 4 entre 4 se cancela. La x se cancela y el x al cuadrado se cancela. Por lo tanto aquí me queda 4 entre 4, 1. Y acá me va a quedar como respuesta final 4x e a la x al cuadrado, 2x al cuadrado más 3. Y esa es la respuesta final de ese ejercicio que le pidieron la tercera derivada. Recuerden que los ejercicios son del 1 al 36. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Perfecto. Entonces, jóvenes, vamos a conectarnos dentro de unos 10 minutos para hacer la evaluación del grupo 2 y del grupo 1, que son los que hacen falta por evaluar. Nos desconectamos en este momento y nos volvemos a conectar. Gracias.